En este vídeo vamos a ver cuán poderoso es el anillo único en Commander competitivo y si realmente vale la pena meterlo en tu mazo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Nantes en Francia. El anillo es una carta que está generando, la verdad es que un montón de controversia. Está por un lado empezando a aparecer en barajas en los tops de los torneos más importantes, pero sin embargo no es una carta omnipresente. Tiene muchos defensores y muchos detractores. Y es que la verdad es que yo tengo la sensación de que es una carta que todavía se está testeando. Aún no sabemos si es la carta ultra poderosa que algunos dicen o si es simplemente una moda que pasará con el tiempo. En este vídeo vamos a comparar el anillo con otras cartas similares, vamos a ver los puntos fuertes y los puntos débiles y al final pues vamos a hablar de en qué mazos podría jugarse. Pero antes de empezar a analizar la carta, vamos a ver qué hace. El anillo único es un artefacto legendario que baja por 4, que es indestructible y que cuando entra al campo de batalla, si lo lanzaste, ganas protección contra todo hasta tu próximo turno. Al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida por cada contador de cometidos sobre el anillo único y podemos girarlo, poner un contador de cometidos sobre el anillo único y luego robar una carta por cada contador de cometidos sobre esta carta. Básicamente tenemos tres efectos en esta carta. Primero, el ciclo en el que entra nos dará protección. Después nos va a ir dando cada vez más robo de cartas a medida que avanza la partida y por último pues nos hará daño en nuestro mantenimiento según los contadores que tenga, es decir, según las cartas que hayamos robado la última vez que lo hemos usado. El efecto más interesante de esta carta pues es sin duda la capacidad de robo que nos da, especialmente cuando va avanzando la partida. La protección pues también puede ser interesante porque va a evitar dar cartas con Tymna a los oponentes, nos salva de combos de Kiki-Jiki, generalmente son poniendo infinitas criaturas y nos salva de mazos del estilo Winota, además de protegernos del daño que por ejemplo nos puede hacer una Ancient Tomb o una City of Brass. Ojo que estas dos cartas hacen daño y no es pagar vidas, las que son pagar vidas, esas no nos protege el anillo. Por supuesto, esta carta en Commander casual es completamente aberrante y si la tienes pues no encuentro motivo para no meter este troncho en tu mazo. Cuando hablamos de Commander competitivo pues es donde las dudas ya nos pueden asaltar, ya que pues por un lado es una carta de alto coste y que además se beneficia mucho de ser jugada pues en turnos muy tempranos de la partida. Para analizar esta carta creo que la forma más sencilla es compararla con otras cartas que pueden tener efectos o costes similares. Del anillo hay que decir, antes de compararla con ninguna otra carta, que es una carta que siempre se puede jugar a mayores de otros motores de robo. La idea no es siempre sustituirla por otra carta de robar peor, sino ver si es incluible en las 99 del mazo. Vamos a empezar comparándola con cartas con efectos similares y la primera que se me ocurre para comparar con el anillo es el Rhystic Study. Y creo que el Rhystic sale ganando de calle frente al anillo, ya que pues baja por menos y a corto plazo nos va a dar muchas más cartas. Y ya sabéis que una partida de CDH se puede cerrar en cualquier momento. Además, en guerras de counters, el Rhystic suele acabar dando una cantidad muy grande de cartas. Como punto a favor del anillo es que si la partida se frena, el anillo pues te va a dar cartas seguros, pero aún así el Rhystic desde mi opinión es mejor. Con la Mystic Remora pues es un poco lo mismo, ¿no? Es una carta muy eficiente de mana que nos va a dar pues menos robos de carta que el Rhystic, pero es más difícil de pagar, es más difícil de jugar alrededor de la Remora. Además, el hecho de que sea azul es otro punto a favor que el anillo pues no tiene, ya que la podemos usar para una Force of Will o una Force of Negation. El Esper Sentinel pues también creo que es superior al anillo por el simple hecho de que tenemos que invertir muy pocos recursos y aparte pues nos lo podemos buscar con el Ranger Captain of Fios. Una carta que sí que puede tener un nivel similar al anillo es la Biblioteca Sylvana. Este encantamiento verde es de los mejores para robar cartas, pero requiere que lleguemos vivos a nuestro siguiente turno, cosa que sabéis que en Commander competitivo no siempre está garantizado. Un poco igual que el anillo, ¿no? Que cuando entra pues se reemplaza a sí mismo y empieza a ser poderoso a partir del segundo turno. En mi opinión, pues muchas de las barajas que juegan Sylvan Library
no tienen acceso a 4 manadas en el primer o en el segundo turno, por lo cual priorizaría siempre la Sylvan frente al anillo. En una baraja tipo Kenrith que sí que lleva rituales, pues seguramente el anillo es preferible a la Sylvan Library. Necropotencia es otra carta que puede tener un nivel, un power level similar, ya que a pesar de costar menos, el triple negro pues la hace igualmente difícil de castear rápido. Desde mi punto de vista, el efecto de la necropotencia es mucho mejor que el del anillo, ya que pues te rellena a mano todos los turnos, pero las cartas te las da al final del turno y te quita pues tu fase de robar. Los mazos que juegan necropotencia pues suelen ser más explosivos y suelen poder construirse para maximizar esta carta. Muchos de estos mazos juegan Final Fortune para no tener que ceder el turno a otro jugador. En ese aspecto, el anillo pues es una carta más versátil que se puede jugar en una variedad más amplia de mazos, pero una vez en mesa, desde luego que la necropotencia es mucho mejor. De la misma forma, pues el anillo es mejor que algunas de las cartas que hemos visto, por ejemplo que el Esper Sentinel, pero claro, tiene que llegar a la mesa. Una carta que vino a nosotros hace poco, pues fue el Fairy Mastermind. Este hada con flash nos da cartas siempre que alguien se robe 2 o más cartas. Esta carta es difícil de comparar con el anillo. Por un lado, el anillo es una forma de robo mucho más estable porque te va a dar robo en todos los turnos. Esto es especialmente relevante en metas con mucho stacks. Por otro lado, el hada pues se juega a velocidad instantáneo, lo cual te deja elegir entre si tirar un counter si es que es necesario o jugarla a ella. Vamos, que no te hipoteca el maná y que lo puedes utilizar de forma más versátil. Además, pues el hada te puede dar robo con Tymna si es que la juegas en una baraja de Tymna y te permite frenar el combo de Thassa Consul. Aún así, en este caso no tengo tan claro que el hada sea mejor que el anillo. La última carta con la que la quiero comparar por su efecto es el Ad Nauseam, y en este caso sí que creo que la ventaja es para el Ad Nauseam. Se juega Instant Speed y te da todo el robo de golpe. Aún así, los mazos de Ad Nauseam tienen que estar construidos alrededor de esta carta, pero desde luego que realmente vale la pena jugar mazos para jugar Ad Nauseam. También señalar que las barajas de Ad Nauseam no son muy compatibles con el anillo debido a su alto coste de maná. Vamos ahora a comparar el anillo con algunas cartas que tienen un coste similar, y la primera que se me viene a la mente es el Smothering Tide, que realmente me parece muy superior en cuanto a la calidad de la carta. Rara vez los oponentes van a pagar esos 2 manás cada vez que roben y se aprovecha mucho en las barajas que generan mucho robo. Un Thrasios o un Kenrith con un Smothering en mesa pues simplemente dan muchísimo miedo. Card de Great Creator es una carta que podría salir por el anillo. Se juega en mazos midrange para frenar los artefactos de los oponentes. Además es una carta difícil de proteger, por lo cual pues es candidata a ser sustituida por el anillo. El Displacer Kitten, sin embargo, creo que sí que es superior al anillo, ya que aparte de la capacidad de combo que tiene, pues cuando está en mesa puede representar un motor de valor con muchas cartas de nuestra baraja. Tiene la versatilidad de blinkear criaturas con ETBs, con triggers al entrar, o artefactos de maná que hará que nunca nos quedemos girados del todo. Por cierto, también se puede blinkear anillo para robar más cartas. Personalmente no soy muy fan del Cooling Ritual, pero aún así creo que el anillo único está ligeramente por debajo de esta. El Cooling pues tiene un efecto muy único, que es que básicamente barre mesa a la vez que da maná y previene que futuros Dogside den grandes cantidades de tesoros. El Cooling pues puede ser un camino al combo, mientras que el anillo pues sigue siendo una carta más lenta. Si comparamos el anillo con el Phyrexian Metamorph, sí que creo que sale ganando el anillo, ya que en este efecto de clonar pues tenemos 2 cartas que a priori son mejores, como son la Phantasmal Image y el Imposter Mech. Generalmente pues no necesitamos un tercer efecto de este estilo. Para la mayoría de mazos pues preferimos jugar un anillo por encima de un Phyrexian Metamorph. Aunque cueste uno más, la Seedborn Muse pues también me parece mejor en los mazos en las que se juega, que son básicamente barajas de Kinnan y de Thrasios. Aún así, creo que las barajas de Kinnan pueden meter el anillo, ya que les suele resultar fácil de jugar. Por cierto, el anillo y la musa son una pareja que rompe la mesa, ya que en un ciclo
te va a dar 10 cartas. Ríete tú de la Traxa. Otra criatura de coste 5 con la que puedo comprar el anillo es el Wandering Archaic. En este caso sí pienso que el anillo está por encima. El Wandering es una carta que tiene un efecto potente en guerras de counters, pero que te deja más girado cuando te la juegas. Además, su efecto puede ser pagado, por lo cual es relativamente fácil jugar alrededor. Y hay muchos efectos que no quieres copiar con el Wandering o que simplemente no te sirve de nada copiarlos, como en un momento dado un ritual o una Demonic Consultation por puro value. Y estas son más o menos las cartas con las que podríamos comparar el anillo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes del anillo único. Como puntos a favor tenemos que puede ir en cualquier mazo, es un efecto redundante más de robo de cartas para nuestras barajas, pues lo cual puedes reforzarlas. Es difícil de destruir y se aprovecha de metas midrange como el que actualmente estamos viviendo. ¿Y los puntos en contra? Pues su alto coste que hace difícil de jugar en el turno primero. Tiene que venir temprano para que tenga un impacto. Pesa bastante en barajas de Ad Nauseam y se ve afectada por efectos del estilo Stony Silence, Collector Uf o Null Rod. Para mí el anillo pues es una carta jugable, pero no creo que sea para todos los mazos. Vamos a ver primero en qué mazos no jugaría el anillo. No lo jugaría en las barajas que pretendan ser las más rápidas del formato, como por ejemplo Rokrak Silas, ya que las Turbo Ad Nauseam quieren acumular muchas cartas de costes bajos para poder robar mayor cantidad de cartas. No lo veo tampoco en muchas barajas de stacks, ya que si llevamos efectos del estilo de Rule of Law, pues solo podremos jugar un hechizo por turno. Además, pues muchas barajas de stacks juegan ante artefactos del estilo Null Rod. En Tallan, pues tampoco me parece bueno, ya que no la podemos recurrir desde el cementerio. En mazos con combos basados en criaturas, como por ejemplo un Roko, tampoco me parece que sea especialmente buena, ya que son mazos que intentan montar su chiringuito lo más rápido posible y el anillo pues les va a estorbar. Y entonces, ¿en qué barajas es buena el anillo? En general, pues en las barajas mid-range y en las barajas que no tengan un motor de robo muy eficiente en la zona de mando. Por cierto, Thrasios no es un motor de robo eficiente. Piensa que una activación de Thrasios cuesta lo mismo que jugarse el anillo, y en ese caso pues el anillo es mucho mejor. También me gusta el anillo en barajas monocolor que no lleven verde, especialmente en mazos como Magda y Oswald, que se la pueden buscar fácilmente, pero aún así en barajas como por ejemplo Heliod o Kirrik también me parece bastante jugable. Algunos ejemplos de mazos buenos para esta carta son Tibit, Atraxa, mazos con Thrasios que lleven la musa o mazos con Malcolm como plan para robar cartas y encontrar nuestros combos. También hay algunos mazos en los que tengo dudas sobre si se debería jugar esta carta. Najeela es el primero de ellos, ya que suele ser una baraja de Ad Nauseam pero sin robo en la zona de mando. Aún así es uno de los mazos más sólidos del formato sin necesidad de hincharse a robar. El otro mazo es Blue Farm, que con el tiempo ha dejado de ser una baraja tan turbo y que sigue teniendo dos buenos motores de robo en la zona de mando, por lo cual a lo mejor no es tan necesario el anillo. Pero ahora, como siempre digo, es tu turno. Quiero saber si la estás jugando, si estás jugando el anillo, en qué baraja la estás metiendo y si crees que realmente es una moda o que ha venido aquí para quedarse. Todo esto me lo dejas aquí abajo en los comentarios. Agradecer a Car Market, que sabéis que es nuestro patrocinador, y si queréis apoyar al canal, sabéis que siempre os podéis unir al Patreon y apareceréis en los agradecimientos del principio del vídeo. También que podréis participar en el torneo mensual que hacemos en nuestro Discord, y si necesitáis ayuda con vuestros mazos, yo mismo os ayudaré, y si no, pues siempre podéis darle a este botoncito de aquí que es para suscribirse, y estos vídeos que tienes aquí pues son muy interesantes, así que te los recomiendo. Y dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima misión. Un saludo, amigos.